Esta BOHÈME empecé a dibujarla en el mes de febrero de este año, fue entregada en el mes de junio de este año. Ahí comenzó todo un proceso de estudio, de ingeniería, de verificación de planos de construcción. Obviamente los planos que el escenógrafo entrega después son readaptados por la oficina técnica del teatro que hace la ingeniería de construcción. Esta BOHÈME lleva 2 meses y medio de taller de construcción, trabajando todos los días de 8 a 8. Hacer la BOHÈME para nosotros es muy lindo porque es un título de repertorio, es muy importante, es probable que esta producción que estamos haciendo se vuelva a programar la misma en el Teatro Colón, y también en esta oportunidad estamos haciendo una producción que va a viajar a Tenerife, y también estamos viendo de poder hacerla en un teatro en España, en eso estamos en conversación. La BOHÈME es una ópera, una superproducción. Acá, como podrán ver, todo esto tiene que estar hecho por artistas y artesanos. Una de las cosas que es interesante que sepan es que en esta pieza que estamos viendo, que nosotros le decimos trasto, intervienen muchas áreas del teatro. Por ejemplo, en este caso la estructura y el forrado está a cargo de maquinaria escénica, que es como si fuera la carpintería. Interviene también utilería, que en esta oportunidad hizo las molduras, que están hechas en telgopor, se forran en un tul que le llamamos tarlatán con cola, y luego se pinta. Están pintados y texturados, se hace con acerrín y con cola una textura, de modo que si uno pasa la mano realmente parece una pared verdadera. Es una pintura texturada que hace la gente nuestra de escenografía. Obviamente en escenografía, para hacer este trabajo, tienen que ser egresados de Bellas Artes. Otra cosa que llama mucho la atención, que se pinta con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La gente que trabaja en esto pinta a esta distancia, pero piensen que están pintando un elemento para que después tengan buen lejos, para que lo vea el espectador. Bueno, en el caso de la cámara hoy día, cuando se hacen los streaming y HD, es como si uno estuviera cerca, pero realmente el que pinta está calculando que tiene que pintar una cosa a distancia de determinada manera para que luego en el lejos se vea de otra manera. Eso me llama muchísimo la atención porque es como tener un doble lente. Una cosa es lo que pinto de cerca y estoy calculando en mi cabeza cómo va a quedar de lejos. Yo digo mí, pero en realidad no es mi capacidad, pero sí la gente que hace este trabajo. También la gente nuestra está calculando y está pensando en la luz. Por eso es muy común verlos el día del ensayo general sentados. No es porque vayan a retocarlo en ese momento, pero sí van incorporando aprendizaje para el futuro, digamos. La obra, como ustedes saben, la obra tiene un iluminador que también, digamos, trabaja conjuntamente con el escenógrafo, trabaja sobre colores y sobre texturas para después imaginar, de acuerdo al equipamiento que tenemos en el escenario, que es mucho, para poder iluminar esto y que todo ve bien, al mismo tiempo, digamos, que se vea el decorado, pero también tiene que estar bien iluminado el artista que está cantando, el rol principal tiene que estar iluminado el coro. Mirá la plantilla, ¿ves? Como pueden ver, acá tenemos 2 de los chicos de maquinaria escénica que están, digamos, terminando el decorado. ¿Por qué lo arman ahora? Porque primero hubo que pintarlo todo para que después en escena, cuando abran la persiana, no se vea la madera ni se vea nada, sino que un trabajo bien hecho. Por eso ahora ellos, estando en el taller de pintura, hay 2 de los chicos que están terminando para que cuando tome la cámara con el streaming no se vea ningún hueco blanco ni nada por el estilo. Ahí nos estaban comentando los chicos también que tuvieron que armar un cajón porque eso va iluminado. Si ustedes ven los bocetos de la BOHÈME, van a ver que en el segundo acto, en el fondo, se ve como una ciudad que recrea las calles de París, con ventanas y todo y con luces, que obviamente está simulando el París de noche. Se va a sumergir en el París de la Bohemia, en esa Bohemia pobre, pero llena de alegría y llena de convicciones sus personajes como para poder sobrevivir. La labor de los talleres es impecable, tanto herrería como maquinaria, como utilería, y obviamente pintura y escenografía han hecho un trabajo extraordinario. Maquinaria escénica tiene una dotación de 80 personas. Nosotros recibimos el decorado que se arma en los talleres del teatro. Por un tema de transporte, muchas veces el decorado viene en pedazos de distintas medidas
Entonces nosotros tenemos que hacer en el escenario un trabajo de armado y de ensamble de esos pedazos de decorados que son trastos y empezar a armarlos y empezar a ubicarlos en la posición que por planta el escenógrafo elige. Este decorado, como conté antes, se armó en el taller, pero cuando llega acá al escenario, el declive, el escenario, la posición exacta, muchas veces tenemos que hacer modificaciones. Estos trastos forman un trasto solo a la vista del público, en un momento están abajo, o sea que esos trastos que están colgados forman parte de la ciudad en el piso y en un cambio de acto suben y forman como la ciudad grande. Esto así como está en esta posición, está armado, se abre por completo, sale hacia los laterales y aparece detrás la ciudad armada. Estuvieron poniendo las persianas. Acá también tenés el ladrillo, esto ya está más terminado. Acá tenemos una puerta, tenemos una tela que simula un toldo. Acá van a ver que está la estructura del toldo. En realidad hay cosas que se construyen como en la realidad. Entonces ven que este es así. Entonces esto va parado en el camión, después se sube al montacarga. Esto tiene que entrar en el montacarga y al mismo tiempo tiene que ser funcional. Acá tienen unas planchuelas para colgarlo desde la parrilla, para que esto levante y esconda. Bueno, ahí ya el escenógrafo Enrique Bordolini, que es también el iluminador, está viendo los detalles del armado y las cosas que tenemos que modificar a su visión, ¿no? En algún momento esto, cuando esté lleno de cantantes, figurantes y el coro, va a ser realmente una ciudad con todo el pueblo adentro. Hemos pretendido con esta BOHÈME volver a retomar el trabajo tradicional que se hacía con los artesanos viejos del teatro para hacerle un traspaso de todos aquellos conocimientos en cuanto a construcción sobre todo, y eso ha sido perfectamente bien asimilado por la gente nueva, por la sangre joven del teatro, que han llevado adelante esta maravilla de realización. Todo lo que está puesto en el escenario se hace exclusivamente acá, se fabrica, se manufactura, se hace absolutamente acá. Lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con las pelucas, lo mismo pasa con los zapatos. Esta es una gran fábrica de sueños y uno se da cuenta que la gran escuela es esta que estamos viendo acá atrás, entre ensayos, entre bastidores, en los talleres de realización en la nube. Acá estamos en el sector de pintura y artesanía teatral, que acá también tenemos verdaderos artistas, son chicos egresados de Bellas Artes, de diseño gráfico, y como podrán ver, tienen un nivel que se ve en las cosas que están haciendo. Esto es para estos carros que ustedes ven, son para el segundo acto de la BOHÈME, porque es donde transcurre la acción en el famoso Café Momus, que está en las calles de París, y aparecen los vendedores. Acá tenemos el carro de naranjas, este es el carro de castañas. También este taller lo que está haciendo es pintar, ¿sí?, en la cara de atrás, digamos, de las ventanas, pintar las cortinas. O sea que eso también se hace acá con pintura. Es decir, ustedes lo tienen que tocar para darse cuenta que es pintura y no son cortinas verdaderas. Ah, mira esa cortina, por favor. Mirá lo que es eso. No se puede creer. Es como un cartón. La resistencia que tiene. Se pintan del revés. Qué bárbaro. Tiene la resistencia, ¿viste? Bueno, acá pueden ver más aún el crudo, más crudo aún. Este es el carro de las flores que va a ir en el segundo acto con los otros carros. Estos son, digamos, donde van a ir las flores clavadas. Esto es telgopor. Como les decía, está forrado con esto, con tarlatán y cola, que lo hace utilería. Y esto va acá, bueno, intervienen herrería, utilería, y bueno, acá está para la terminación, acá la gente de pintura y artesanía teatral, que con todo su arte lo va a dejar hecho un carro de flores perfecto. En lo personal, digamos, el vestuario es ocupar reposición de trajes de 1999 que hicimos la BOHÈME con Bordolini y con otro realizer. Lo cual es
tanto o más trabajo que hacer una nueva, digamos, porque hay que empezar hay varias bohèmes que se han hecho en el Colón, entonces empezar a juntar, a reciclar y a arreglar, digamos, para hacer una nueva producción. Realmente las cosas nuevas que se hicieron están en la época que se está haciendo 1830. Es como unir todos estos vestuarios de distintas óperas y distintas bohèmes para que quede todo un todo, digamos, armónico y que funcione con la sonografía, etc. Eso, bien, sale. No, sale. Soy Stefano Trespidi, director de escena de la BOHÈME. Es una puesta escénica, digamos, tradicional en los tiempos del libretto, pero es una puesta que en el sentido de la actuación es bastante moderna, en el senso muy energética, con mucho movimiento, donde los sentimientos de los cantantes, de los artistas, vienen puestos en primer plano. La amistad de los amigos, el amor, el dolor de Mimi, la histeria particular de la musetta. Y entonces se desarrollan con mucha energía y con mucho trabajo que hemos hecho con los cantantes. La segunda vez que soy al Teatro Colón, la primera vez fue el año pasado con la deposición de la Traviata. Es muy amable, de verdad, muy amable trabajar acá en el Colón, con todo el equipo técnico, que son de un gran nivel técnico y profesional, y con una actitud un calor muy grande. Entonces es un placer trabajar aquí. Vamos, vamos. Es verdad que fue particularmente impresionado por Fabián Veloz, el Marcello, porque tiene un tamaño físico grande. Yo pensaba que él podía jugar a rugby, y tiene una agilidad, una fuerza, una velocidad, un nivel de actuación que es maravilloso, de verdad que es maravilloso. También después de Talayan, con quien yo trabajé en el pasado, es perfecto para el Rodolfo, bastante ingenuo, joven y lo hace bien, de verdad, muy bien. Mirándose los dos. No, ma tiene que tirarte al piso. This opera by Giacomo Puccini, La Bohème, is Puccini's fourth opera. And I often think, why do people love this opera? They love this opera because the music is about, and the story too, is about being a human being. It's about falling in love, it's about being happy, finding those times of joy in your life, and then suddenly facing sadness and tragedy at the end. And we all have ups and downs, we have joys and sorrows in our own lives, and so as an audience, we identify with this beautiful story. And what makes it so meaningful is that Puccini is able to capture in musical notes, with the beautiful notes of the singing voices and the beautiful music of the orchestra, he captures the essence, what it means to be a human being. And so all of us, when we come to see La Bohème, when we play La Bohème or sing La Bohème for all of you, we celebrate life, we celebrate joys, we celebrate happiness, and we also experience tragedy, sadness, and of course, death at the end. Those things that make us truly human. There's a beautiful story that I have heard, and that is Puccini, when he finished writing La Bohème
It was very late at night, close to midnight, and he was at his home in Torre del Lago in northern Italy. And he said that after he finished writing the last notes of the opera, which is the death of Mimi, that he stood up from his desk and he went to the window and he began to cry. And he said that he cried because he felt as if he had made this beautiful creation, Mimi. She felt like his own daughter, his own child, and that he experienced her death in such a real way at that moment when he composed it that he began to weep. So we all feel this fantastically deep sadness at the end of the opera, but know that we celebrate with La Bohème all the things that it means to be a human being. Estoy en el coro trabajando desde el año 94. Ahora vamos a hacer BOHÈME y estamos preparando eso. El coro aproximadamente está entre 85 y 90 personas actualmente. Y bueno, la organización para trabajar no están siempre todos, porque es muy compleja la escritura para el coro. Las sopranos tienen una cosa diferente, muchas veces muy diferente a lo que deben hacer las mezzosaltos o los tenores. Entonces, si la obra es muy complicada de leer, se empieza trabajando por cuerdas. Una vez que la obra está terminada, viene a la sala el maestro director de orquesta. Entonces él hace por lo general un ensayo. Si la obra es muy larga, por ahí viene 2 ensayos, y trabaja él lo que quiere. Y además es la experiencia del coro con el maestro cerca para conocer sus gestos, porque hasta ahora han estado trabajando con mis gestos y necesitan habituarse al gesto. El gesto es muy personal de cada director. Con respecto a la BOHÈME, es otra obra de repertorio. Son obras que la gente la ha cantado quizás hace más o hace menos años, pero está en la cabeza. Entonces, digamos, la relectura es más sencilla. Participación fundamental es en el segundo acto. Y la característica que tiene es que pinta un espacio público, una plaza, donde hay un montón de gente, cada uno en lo suyo. Y Puccini ha escrito este contrapunto fabuloso, donde está todo absolutamente organizado, pero él lo que describe es la locura de una plaza, ¿no? Y lo que requiere la escena es que la gente esté girando por el escenario, ¿no? Pero después, al momento de cantar, tienen que ser muy precisos. This opera is a great experience, not only for those who have seen the opera many, many times, but also for young people. This is a fantastic opera to bring young people who come to the opera for the very first time. So I encourage you and invite you, bring young people. And we want young people in the theater to experience this wonderful, wonderful work. It really will change your life because the story is so beautiful. It's been a great pleasure to work with the staff here at the Colón, with all the wonderful singers in the cast, and especially with the wonderful orchestra, the musicians of the Orquesta Estable of the Teatro Colón. They are wonderful musicians, they're passionate, they love the music, they love the opera, and we want so much to communicate this great story. Estamos acá en la escenografía de BOHÈME, como verán, esta gran ópera pucciniana. Debut para mí en el rol de Marcello, un rol muy esperado que realmente, bueno, por esas cuestiones que tiene esta carrera no he llegado a cantar todavía, pero bueno, será un honor cantarlo acá en casa, con yo siempre digo en todos lados, la mejor acústica del mundo sin dudas, la del Teatro Colón. Yo tengo un amor turbulento con Musetta, que en este caso lo interpreta Jacqueline Olivieri, con quien he trabajado varias veces. Musetta es un personaje maravilloso, muy querido siempre por el público, un personaje muy llamativo, le gusta llamar la atención, que la gente la mire, que la gente la observe. Es la más linda de París en esa época y está enamorada de Marcello, que es un pintor. Y bueno, como todas las parejas tienen sus idas y vueltas,
Cuando se encuentran en la ópera están peleados y ella quiere volver con él, entonces hace lo imposible para que él la vea, para que él la vuelva a mirar, para que él se vuelva a enamorar de ella. En este caso, mi Marcello es Fabián Veloz, con quien he tenido el gusto, el privilegio de trabajar en muchas oportunidades. Y este fue un trabajo duro del actoral porque Stefano quiso y quiere una regia bien movida, bien, con mucho movimiento escénico, muchas cosas, muchos juegos entre nosotros, mucha confianza entre nosotros. Y realmente nos exigió. Tenemos todo el trabajo acá adentro. Digamos, y ya es como que nos conocemos un poco con todos. Es como trabajar en casa, trabajar en familia y en este lugar que es divino. Es una ópera muy linda donde prevalece sobre todo la amistad. Somos 4 bohemios, que somos 4 amigos, 4 jóvenes amigos, cada uno con nuestras cosas, con nuestros amores y desamores. Viven básicamente en la pobreza y las mujeres, que son Mimi y Musetta, viven como pueden y en general viven básicamente del apoyo de hombres ricos. Pasa por un montón de estados, desde la alegría pura, el jolgorio, hasta lo peor de todo y la tristeza y la amargura. Entonces va a hacer llegar a la gente a todos los estados emocionales posibles. Mimi es de los personajes más queridos en la ópera. Digamos que es de las buenas, de esas chicas que entran al escenario y ya captan la atención del público porque es dulce, hace flores, es una florista, que simplemente una mujer sencilla que va al departamento, a la buhardilla de Rodolfo, a pedirle que por favor le encienda la vela porque ya se le ha apagado, y entonces bueno, ahí comienza toda la historia de ellos. Y la Bohème es sobre ser joven, es como gozar la vida. Los 4 amigos, ¿no? Son 4 artistas, pensadores, y son chicos que aman la vida. Y yo creo que nosotros latinos, de Brasil, acá de Argentina, de toda Latinoamérica, somos enamorados de la vida. Toda la interacción que tienen estos personajes que te dejan un mensaje importante de amistad, de fraternidad, de compañerismo y bueno, y el amor, por supuesto, que es el que mueve, es el hilo conductor de esta ópera. Realmente es una producción de mucha calidad. Para ustedes imagino que es un gran orgullo y debe orgullarse de este lindo teatro. Me han tratado de maravillas aquí en el Colón, todo el personal, ni hablar de mis compañeros, de mis colegas. Las 2 horas y media que venimos al teatro son 2 horas y media de lejos de la realidad, que es una cosa rara porque nos hace volver a nosotros mismos. Se va a morir, no diga nada. Este Rodolfo de oro que tenemos. Somos el elenco. Es verdad. Muchas gracias. Gracias, Colón. Nosotros no salimos a escena, pero detrás de bambalinas, como se dice, el aplauso nos regocija igual que a un cantante, a un bailarín. Es emocionante. No puedo hablar. Es esto lo que siento. La culminación de un montaje para nosotros que trabajamos en el escenario es muy emocionante. Realmente a mí se me quiebra la voz porque, bueno, cuando vemos la terminación de lo que tanto nos costó y cuando se abre el telón, sentimos eso, la emoción de haber podido sentir el aplauso del público. Yo creo que el resultado es único. Estoy muy feliz porque es en estas ocasiones y con estos títulos que quedan en el repertorio que el teatro puede lucirse y mostrar su tremenda capacidad de realización. Estos sueños a este nivel, sin ningún tipo de ofensa, pero se logran solamente en los talleres del Teatro Colón.